What did she talk about, Catherine? She pretty much talked about her life as a writer, which she's allowed to do at her age. Of course. Just very special. Yeah. Well, she's had so many honours, huh? Yeah. Up to her eyeballs with honours. Every honor under the sun, I think. But not so well in England. I said to Monica, Catherine Patterson, I know the name. And she said, she's English. I said, no, she can't be. I would know her. Strange. Yeah. Strange she's not so well known. This, I'll speak in Spanish just to introduce you, and then you only need to hear this when there's a session for questions. Yeah. Muy buenas tardes a todos. Vamos a arrancar la tercera sesión del tercer día de este seminario dedicado a las familias, la lectura. Antes de presentar a nuestro siguiente ponente, debo anunciar que me entregaron unos aretes muy lindos. Por si me buscan, por favor, al final de la ponencia, antes de la comida. Cuando construimos los contenidos para este seminario, buscamos abrir distintos temas, distintos géneros y obviamente siempre pensando en todo el rango de lectores y de niños que atendemos. Ustedes ya conocieron el trabajo de Hervé Tullet, muy enfocado en los bebés en la primera infancia. En este momento tengo a mi lado un autor que yo admiro mucho, que viene de Inglaterra y que de muchas maneras es uno de los primeros escritores que abrió terreno para los jóvenes. Las novelas para jóvenes también en México hoy en día están arrancando, como la llevan ya haciendo unos años en todo el mundo. Pero Melvin fue un autor que primero entendió el enorme respeto que hace falta tener para el adolescente para poder escribir para ellos. Cuando publicó sus primeros libros, rápidamente recibió crítica muy fuerte por los temas arriesgados que suele tocar. Con esta misma rapidez recibió también los premios literarios más importantes en Inglaterra, que es la medalla Carnegie y The Guardian Fiction Prize. Entonces fue un momento especial. Y también reaccionaron inmediatamente los jóvenes que lo leen, que lo siguen ya en más de 15 idiomas a nivel mundial. En México tiene libros publicados por Océano, además de escribir novelas para jóvenes. También escribió el guión para una película que seguramente conocen, que se llama Billy Elliot. Además de escribir, es un profesor de Creative Writing, de gran reconocimiento que circula por todo el mundo. También acá en México dio una clase magistral para un grupo de 30 jóvenes escritores, ya muy felices de haber conocido el trabajo y el proceso creativo de Melvin. Yo estoy muy contenta de tener Melvin con nosotros. Confieso que es el segundo año que lo invitamos. El año pasado dijo, me encantaría, pero ya tengo otro compromiso con un viaje internacional. Entonces quedó en un lugar VIP para este seminario de este año. Aprovecho también para agradecer la atención de todos los que nos están siguiendo en los estados que ustedes ya todos conocen, pero que a mí me importa saludar con mucho cariño. Es la primera vez que lo hacemos, está funcionando muy bien y creo que es importante tener la conciencia que hay unos 300 personas adicionales siguiendo nuestras palabras, nuestras emociones. Un saludo a Oaxaca, Chiapas, Durango, Guanajuato,
Tabasco. Muy bienvenido, Melvin, y muchas gracias a ustedes por la atención y las buenas preguntas. Gracias. Thank you very much, Karen. Oh, sorry, I'm hearing my own words in Spanish. Escuchando mis propias palabras en español. Thank you particularly Muchas gracias, sobre todo, por haberme invitado a México. Es la primera vez que vengo y llegué temprano para poder viajar. Y viven en un país maravilloso, es fantástico y fascinante y extraordinario y realmente espero volver en otra ocasión. Estuve un poco de tiempo en Chiapas, entonces, hola Chiapas, en el aire. Y sí, muchas gracias por haberme invitado a México. Yo viajo mañana, pero hasta ahora ha sido maravilloso. Entonces, tienen muchas cosas buenas por las que deben vivir. Voy a hablar sobre los adolescentes y la literatura para adolescentes y por qué necesitamos literatura para adolescentes. Y hablaré sobre las dificultades y las controversias alrededor de la literatura para adolescentes. En alguna ocasión, alguien me dijo que los años de la adolescencia son los más importantes de tu vida. Y me pregunto si es cierto. Sí dicen que los primeros 5 años determinan tus principales rasgos de personalidad, pero si esto es cierto, tus años de adolescencia son por lo menos la segunda parte más importante de la vida, porque es como tu segundo renacimiento. Es un segundo nacimiento, de cierta manera. Teníamos un comediante muy famoso en Inglaterra que se llamaba Spike Milligan, quien decía, los niños no crecen, desaparecen. Y cuando una madre llora por su hijo, porque ya va a entrar a la preparatoria, o ya se está poniendo una corbata, o tiene su primera novia, no solo es porque su niño finalmente va a tener una vida lejos del hogar, es porque el niño está desapareciendo y el hombre o la mujer están apareciendo. Cuando recordamos nuestros años de adolescencia, todos recordamos a nuestros amigos, los libros que leímos, las películas que vimos, las primeras novias, novios, la música. Y el motivo para esto es porque son básicos. Es lo primero, la primera relación, los primeros medios que enfrentamos cuando somos adultos. Dicen que un niño de 10 años es un niño con mucha experiencia, pero un adulto de 14 años, como adolescente, es un adulto con muy poca experiencia. Entonces es una nueva vida, un nuevo comienzo. Nuestras mentes funcionan de manera diferente, estamos transformándonos en nuestro interior, en algo diferente. Somos en donde el pasado, el presente, el futuro, y pueden ver cómo un adolescente se está transformando frente a nuestros ojos y es increíblemente importante. Es algo seminal y vital. Es una parte vital en nuestro desarrollo. Y sin embargo, la ficción literaria o cualquier tipo de ficción para adolescentes en el mundo es un fenómeno realmente muy nuevo. Cuando yo era joven, no existía tal cosa. Uno leía libros para niños. Uno leía, ya saben, lo que hubiera. Y luego empezabas a leer horror, o ciencia ficción, o romance, este tipo de cosas. Y luego ya entrabas a la parte adulta. Había 1 o 2 libros que eran conocidos por ser ficción, que normalmente leían los adolescentes. Cuando yo era joven, Kurt Vonnegut, El Señor de los Anillos, eran los libros que leían mucho los adolescentes, pero nadie leía, o más bien nadie escribía libros específicamente para este grupo de edad.
really such a strange Y thing realmente esto es algo muy when you consider extraño how important cuando uno that time considera of life is. qué importante So we have es esta to época en la vida. ask ourselves, Entonces why tenemos que on preguntarnos earth por it took so qué long tomó for tanto people to tiempo start writing para que la gente empezara a escribir teenagers. para adolescentes. And it's not just in writing. Y no solo es en la In escritura. most media forms, En la it's mayoría extremely de los difficult medios es extremadamente to difícil try and intentar make a communication through comunicarse media a través de los about that medios experience. y comunicar esta And I experiencia. say about that experience Y cuando me because refiero a when esta experiencia, when we write es porque cuando escribimos YA fiction and teen fiction, ficción para we're not adolescentes, writing for no estamos escribiendo teenagers. para los If we adolescentes. write for them, Si escribimos we will para be- ellos, we run the risk of corremos being el riesgo patronizing, de of being superior, sonar a dar un knowing a sermón, little better. de sonar a ser superiores, Okay. de parecer que So, sabemos un poco we write más. about Entonces escribimos being that sobre age. tener esta edad. We write about being a Escribimos teenager. sobre ser We try and adolescentes. get inside the head. Intentamos entrar en su Everyone here mente. Has either been a Todos teen- aquí teenager, or han maybe sido there are some adolescentes, teenagers here. o a lo mejor aquí hay adolescentes, So ¿sí? it's in all of us. Entonces No, está not dentro de one. todos nosotros, Not ¿no? one. Oh, ¿No? there must be someone hiding beneath the seats. Alguien se debe estar ocultando Anyway. por ahí en los asientos. Yeah. But yes, so we write about Entonces being that age. escribimos It's sobre inside tener all esa of edad us. y está And dentro de it's nosotros. something that, Y es algo if we want to write que si queremos about escribir being that age, it's sobre something tener esta we have edad, to recover. tenemos que It's something we have recuperarlo. to reconnect. Tenemos que reconectar Because con otherwise esto, we will always porque de otra be manera saying, siempre "This is what you should do, diremos, this esto is es lo how que you debes should hacer, así es como think." It's debes a very different pensar. business, being a Y teacher es muy or being diferente a parent ser and maestro, being a ser writer. padre, que ser escritor. It's a different thing. Es algo muy Teenagers diferente. will pick up Los like adolescentes de that on any inmediato sense of superiority, detectan cuando alguien on da any, cierto sentido de on superioridad, any patronizing attitudes. cualquier actitud Why should sermoneadora. they? They get plenty of ¿Por that qué? at home. Bueno, and at tienen school. mucho de eso en casa, When they pick up en la a book, escuela. it's Cuando them toman un and libro, the text. deben ser That's the ellos y el relationship. texto. Esta debe ser su And, relación. education in the Y la narrow educación, sense has en el no place sentido there. más limitado, no tiene And ningún that's a sitio difficult aquí. thing to do. Y es difícil In hacer my esto. country, En and mi perhaps país, here, y probablemente teenage aquí, fiction has grown la ficción out para of children's adolescentes fiction. ha crecido And we're very much de la ficción aware para of the niños y educational estamos value muy of conscientes children's del fiction. valor educativo de la ficción para But we have niños. to change our Pero idea of debemos what cambiar education nuestra is idea de lo que es la educación when we're dealing with teenagers. cuando estamos tratando con adolescentes. I'll give you an example to show Les voy a dar that un it's ejemplo not para just mostrar in books que no that we solo have es this en los peculiar libros attitude towards en donde teenagers. tenemos esta actitud tan interesante in my hacia los country, at adolescentes. En mi país, difficulty of por lo menos, communicating with la teenagers, dificultad the de difficulty comunicarse of con los producing an adolescentes o la honest, dificultad para authentic, producir internal dialogue un for diálogo teenagers honesto, is right auténtico, across all interno forms con of los media. adolescentes está en todos los When my medios. first real book for Cuando teenagers mi came primer out, libro it real was para called Junk in adolescentes se English, publicó, se llama the film Junk people en inglés. that were on it. La gente de cine estaba sobre You él, know, it won prizes, they were really keen, como si fuera un and they were premio. desperate to make a film. Estaban desesperados por convertirlo en Okay? película. So they grabbed hold of it, they bought Entonces the lo option, tomaron and they went rushing off y to get corrieron finance. a conseguir And they came financiamiento. back very quickly, and Y they volvieron said, muy rápido y me dijeron, "We cannot make a film no of this podemos book, hacer una and película de este nobody will libro ever y jamás be nadie able to make a film of podrá this hacer book, una película de este libro. because the audience for whom it's Porque intended el público will not al be que está allowed to see dirigido it." no le van a dar permiso Okay. para verlo. It was a book No aimed at 14 le van a and permitir la 15 entrada. but it would Era be un given libro an para 18 14 o 15 años, pero le iban a dar categoría C 14 and 15 para year-olds mayores de loved that 18. book. A los They were reading it in their thousands. adolescentes de 14 y 15 But they les wouldn't be encantaba el allowed to libro, see it in the lo cinema. leían por miles, pero no les Okay. iban a dar la It's autorización as para if, que lo vieran en el as a cine. teenager, Es como si, You're already siendo adolescente, not old enough for your own brain. no tuvieras edad you know? suficiente para tu It's propio like, cerebro. and it's a form ¿No? of censorship, and it's an Y unfair es un tipo de form censura. of censorship Y as es well. una censura injusta también. That system of censorship Y in este films, sistema de censura en las teenagers películas para exists right around adolescentes the world. existe en todo el mundo. I've spoken in every continent Yo except he Antarctica, dado and I can tell presentaciones you, en todos los everywhere in the continentes, world con la they excepción have de that Antártica, y 18. en todo el mundo tienen esta We put it up clasificación de there. 18 años. La ponemos Okay. ahí And presumably, y around the world there is a universal alrededor del mundo consensus hay un consenso universal
people under the age of de que 18 si los menores de watch 18 films for ven adults, películas para adultos, it will be bad for them. va a ser malo para ellos. What's it going to do? ¿Qué va a pasar? Melt their brains? ¿Se les va a freír el cerebro? Turn them into perverts? ¿Se van a volver Drug addicts or pervertidos o prostitutes? drogadictos o Make them go prostitutas? out and kill people? ¿Van a salir a matar gente? You need to ask yourselves, Tienen que here in preguntarse Mexico, en at México what age a do qué most edad people see their first la 18 mayoría de los 18? adolescentes ven su primera película clasificación C. ¿A los Maybe 18? about 10? ¿Como a los 10 más bien? With your mum? 12? ¿Con mamá? ¿A los 12? Uh, ¿Más o menos? who here saw an 18 ¿Quién film vio before una they película were clasificación C 14? antes de los 14? Oh, okay. Ah, Not many. no If muchos. this was in England, they'd all put Si their fuera hands up. Inglaterra, todos hubieran levantado la We're a mano, bunch ¿eh? of- we're obviously a bunch Pero of- bueno, we're a obviamente bunch of destroyed somos perverts in una England, bola of de course. pervertidos destruidos en Inglaterra. The point is, there's Mi a punto real es discrepancy Que hay una gran discrepancia global about what teenagers con can respecto handle, a lo que los about what they adolescentes want to pueden handle, manejar, sobre lo que about ellos what they're quieren supposed to manejar handle. y lo que supuestamente There's that gap. pueden manejar. Hay una gran And if you brecha. write, Y or if you make si uno material escribe in any o genera creative way material for them, de then cualquier your job is to manera try and creativa, cross that gap. su trabajo es reducir la To try brecha and speak directly e intentar to them hablarles and for directamente a them and ellos y about para them, ellos y and sobre not ellos for y their no parents, para sus for their padres, teachers, para sus maestros and for the other people that we o call para the los demás gatekeepers. que llamamos You may have this, los you may not cuidadores. have that. Puedes tener esto o no puedes tener My aquello. early books, my first primeros books, libros, mis my very primeros first book was called The Cry libros, of the Wolf. Por ejemplo, el primero se And llamaba my The Cry of the publisher, Wolf, El llanto del Klaus lobo, Fluger, y mi very editor, famous Klaus Fluger, publisher in Europe, muy famoso en German, Europa, said to me, alemán, Melvin, it's a me dijo, wonderful book. Melvin, es un libro maravilloso, Teenage fiction. ficción They para don't adolescentes. Ellos no leen, Okay? They don't read. no leen. And I was, Y yo dije, teenage ah, fiction. I've never ficción even para heard of adolescentes, yo teenage no fiction. sabía que I didn't existía even esa know such a thing clasificación. existed. Ni siquiera sabía But great. que estaba por ahí. You know, I was Pero so bueno, grateful to be genial. published. Con que me I thought publiques, I'd yo estaba written a book for agradecido. children. Entonces yo pensé que había escrito un Maybe libro aged para 11 or niños, 12. como entre 11 y Okay. 12 años de edad. I published another book. Publiqué otro Teenage libro fiction. y me They dijeron, don't read. es ficción para los adolescentes y book, ellos no leen. teenage fiction. Otro libro, They ficción don't para read. adolescentes, Yeah. ellos no leen. Another book. Otro And libro. then, Y luego, about this time, I started to be invited para entonces into me libraries empezaron a invitar a las and, bibliotecas y a schools las to talk about my escuelas books. a hablar sobre mis And libros. the kids that I spoke to Y were los all chicos con aged los que hablaba, 11 and 12. todos tenían entre 11 y 12 años de edad. Okay? Not a teenager in sight. No I didn't see a eran teenager. adolescentes. And I started to think, Y yo "Oh, empecé a pensar, that means ah, no one esto significa writes que nadie for anyone escribe para over nadie the age of que tenga más 12. de 12 años de edad. That's not entirely true. We Eso had no a es writer in completamente England cierto. called Aidan Tenemos Chambers, a Aidan Chambers, who wrote un probably escritor for en sort of Inglaterra 17 and 18. que escribió para In 17 y 18 America, años there de was a edad. En Estados wonderful writer Unidos, called Robert Cormier, Robert Cormier who wrote for teenagers. escribía Perhaps para you've come across adolescentes, a lo Robert Cormier. mejor lo conocen, But certainly in my country, pero it just en mi didn't país happen. no ocurría. And about that time, my Y publisher en esa became época mi worried editor about his se son. empezó a preocupar por su hijo. Okay, his son was aged 15. Su hijo tenía 15 He was años coming back very late at the y weekends, regresaba muy tarde los okay, fines de 2 semana, o'clock, a las 2 de la mañana, giggling. con risitas nerviosas, Laughing ¿no? to Así himself. como riéndose solo. Okay. You don't know what I mean. No saben a qué me refiero, ¿verdad? He'd go to the fridge and he'd eat everything in Iba the al fridge. refrigerador y se comía todo lo que había en el Okay. refrigerador. And then he'd go upstairs to Y the luego toilet subía al baño and he'd be laughing in the y toilet. se reía en el What's he baño. got to laugh at in the toilet? ¿Por qué se tiene que reír en el baño? So Klaus said, I think Entonces Klaus me maybe dijo, he's creo que a lo experimenting mejor with está drugs." experimentando drogas. So he suggested, Entonces because sugirió, he suggested I write a book. me sugirió que Because escribiera un libro. One thing that I always want in my Porque fiction algo que yo is siempre honesty quiero en mi ficción es que sea authenticity, honesta, auténtica and truth. y veraz. Not factual truth, but No como de inner truth. hechos, Verity. sino como de esta verdad interna. And so I thought, okay. Entonces and pensé, I bueno, read the books that were available. y and they yo were all leí fairy los tales. libros disponibles y todos eran They were all cuentos de fairy tales. hadas. And, Todos you know, eran the cuentos drugs de hadas. approach in my Y country at that time el was enfoque just hacia las say drogas en mi no. país en esa época era solo di que And no. I thought, Y yo "But what pensé, if you've already bueno, said pero yes? ¿qué si ya dijiste que sí? Don't
bad kids deserve books ¿Los as well? niños malos no también merecen tener Maybe bad libros? kids deserve A lo mejor los books. chicos malos Maybe bad kids merecen deserve tener books even libros. more than good kids. Y a lo mejor se los merecen más ¿No? que los niños buenos. Just say no. If you're Solo a decir teenager, no si eres just say adolescente, no. solo You might as decir well be no saying, es como decir, "Can we get it?" ven por él. You know? So, and I know about Y this world. yo conozco este mundo. People used to try and sell me La hash at the gente school quería playground. venderme hash when I was at school. en el patio de la I come escuela. from one of the first generations Yo where recreational vengo de drugs were una de very las widely primeras used. generaciones en donde And I se was very, empezaron very a usar curious. ampliamente las drogas The police con fines and, recreativos. Y school yo era were curioso. La saying, policía, la if you escuela take decían, one puff si of a reefer, as they used to be tomas called in those algo, days, un that's it. cigarro, You'll es be todo. addicted for Ya, life. vas a You'll ser be on adicto de heroin. por vida. Vas a consumir heroína el But the resto de tu Beatles vida. and the Rolling Pero Stones los looked Beatles y like los they were having Rolling a pretty good Stones time to me. parecían que se la estaban pasando muy bien, en mi opinión. So someone was Entonces, telling alguien lies. estaba diciendo mentiras. So, I wrote my book, Entonces yo escribí Junk, mi libro, and, Junk. I wanted to make it, as I say, authentic. Y como les I dije, wanted to quería make que it fuera honest. I wanted auténtico, it to be the book I honesto, would have liked to have read at the como age lo of que a mí me 16. hubiera gustado leer cuando yo hubiera tenido Okay. 16 años, ¿sí? Because at that age, as I Porque say, a some esa people edad, were saying it's como all les digo, great. algunos Aren't dicen, drugs es fabulous? genial, las drogas And no some son people were saying, fabulosas. Y they otros destroy your decían, brain. te destruyen el cerebro. And nobody really knew. Y There was realmente nadie no sabía. good information. No había buena There was información. no cultural information. No había There was información no book cultural. about that culture. No había ningún libro sobre esa cultura. Authentic books need Y to los be libros about auténticos real people making deben real hablar decisions. sobre la gente real tomando So, I decisiones wrote my book, reales. Entonces and I leí did mi it in a libro number of multiple first voices, so that en you could primera hear voz para different poder opinions escuchar directly. las opiniones directamente. I based it in Bristol, Lo basé en where Bristol, I'd lived for 8 years. en donde yo viví And 8 Bristol años. was a very Y Bristol vibrant inner city. era una ciudad punk period, vibrante. Lots of En el periodo punk, lots of ideas, muchas ideas, lots of music, con mucha música, punk as well, you know, Punk también. anarchy in the UK, anarquía you en el know, Reino squat Unido. the houses, loot the shops, Hay que property is saquear theft, las tiendas, el you robo know, de propiedad, anarchy, la anarquía, ya saben, ¿no? Lots of political ideas and of Muchas course ideas in políticas a y por city, lots of supuesto drugs. mucha droga en una And, ciudad. these things, you know, friends, Amigos, music, música, politics, política, drugs. drogas. As Ian Drury had it, sex and drugs and rock and roll. Como habían dicho, ¿no? Sexo, drogas y you rock know, and roll. But ideas as well. Pero las ideas también. So I set my book in Bristol Entonces, at a real yo time, in a real place. determiné que mi libro iba a because estar I en knew I'd Bristol, get a lot of en una criticism. época real, en un lugar real, porque sabía And, que iba a recibir mucha I based it crítica. on 5 people Y lo that I basé knew en 5 personas que who were living in conocía, Bristol, que vivían en and loved Bristol one another, y que se amaban loved the life, y amaban loved la what they were vida doing, y amaban lo but que they hacían, kind of, pero I think, thought that they, creo como que so long as creían they stayed friends, they que, could do bueno, everything. siempre y So cuando fueran eventually, amigos podían they hacer got cualquier onto cosa y needles and finalmente heroin, llegaron a las agujas y a la and then, of course, heroína the whole thing y, fell por to bits supuesto, todo se So desmoronó it para showed ellos. people having a good Y time muestra cómo la gente drugs, se la and pasa bien con las people having a drogas very bad time y la gente que se la on pasa drugs. muy mal con las drogas. And when this book came out, Y cuando se publicó el libro, there was a huge controversy about it. hubo una gran controversia al There was an respecto. enormous controversy. Una enorme For one thing, controversia. it won Por un prizes that lado, were meant for children. muchos So decían I que think estaba at the dedicado a time los everyone niños, thought, entonces creo it que en was a esa época children's todos book. creían que era un libro And para they were all niños. like, Y todos you decían, know, ¿cómo? What happened to O sea, Alice? ¿qué le pasó What happened to Toadie and a Ratty? Alicia? ¿Qué What le happened to Fluffy Bunny? pasó al conejito come suddenly children lindo y are dulce? reading ¿Cómo que de pronto los niños junkie están whores rolling around in the leyendo gutter? What's sobre gone wrong with drogas? the world? ¿Qué está mal en este mundo? And the answer is, it's not for children. Y entonces hay que It's for decir, no es para teenagers. niños, es para It's a different adolescentes. thing. Es algo And there was diferente. a huge controversy about Y hubo una this. gran controversia al respecto. Some people saying, well, Algunas personas it's decían, great. bueno, es I genial, mean, the young people loved it. los jóvenes lo Drugs adoraban, educators loved it. los educadores A en lot of them were drogas very, lo very adoraban. happy, Muchos estaban muy to have contentos something which was about porque real tenían people making algo real que hablaba decisions. sobre la gente real But it tomando didn't decisiones provide any reales, answers. pero no daba And they liked that respuestas. as well. Y eso también les A lot gustaba. of the decisions Muchas de las that the decisiones characters in that que los book made personajes were toman en very el bad libro decisions. eran malas. And some of them, those Y decisions algunas led de into esas very painful decisiones places. los llevó a lugares And muy there were no dolorosos happy endings. y no había finales So in the felices. end, Al you were final, left to te judge quedabas
for yourself. para juzgar Okay. por ti mismo. So that was the other side of. Era the la coin. contraparte, And that el otro lado de la really moneda. frightened Y a esto great many realmente people. atemorizó a muchas personas. Someone once said to me that Alguien en una ocasión me dijo the thing about the book really was that it was an issue of trust. que el libro How tenía much que do you ver con trust your confianza. teenage kids? ¿Qué tanto confías en tus How much adolescentes? do you want to protect and ¿Y qué control tanto them? quieres protegerlos y And I controlarlos? think in many ways Y yo it creo que did de cause a muchas national maneras debate in sí my generó un country debate about nacional en being mi a país teenager, about how sobre to ser treat them. adolescente, sobre cómo And, tratarlos. it did make me think about Y you me know, hizo pensar how we feel en about cómo nos teenagers and how we sentimos think con about respecto a los teenagers. adolescentes y cómo And it made pensamos me think, certainly in en my ellos. country, as to how Y much en we mi país dislike me hizo pensar teenagers. en que no nos You gustan know, if you mucho read los about them in the press adolescentes. in my country, Si uno lee they're sobre gauche, ellos, awkward, son como they're always hanging around in torpes, the siempre park están with por their hoodies ahí up, con su cachucha waiting en to el mug you, parque, como si estuvieran esperando para There was a recent asaltarte. newspaper story about a teenage Hubo un girl artículo punching en an el periódico 87-year-old woman sobre in the un face. adolescente que le pegó a You una know, mujer de horrible, 70 años en la horrible cara, things cosas about horribles teenagers. sobre los adolescentes. When families Y cuando las talk, familias about teenagers, it's hablan sobre very los often how difficult adolescentes, they are. con And how frecuencia hard it is. They hablan won't sobre lo ever do as you difíciles tell que them. son y They're qué difícil es que rude. entiendan las They cosas don't y que respect son you. agresivos y no te They're respetan always trying to get y que away siempre from you. intentan alejarse de ti. It's difficult. It's hard, Es isn't it? difícil, ¿no? It's a ¿Sí o no? hard Es thing. difícil, es algo I wonder difícil. why we Y me dislike pregunto por teenagers qué so nos caen much. mal los I do adolescentes. sometimes think that A veces it's creo an que increasingly stressful time of life. es una época muy estresante de la It's vida. increasingly stressful. I know that Es una época muy the kind of estresante. exams at school, Yo for sé que, por example, ejemplo, that I los had to do, exámenes en la they're escuela much que yo tenía worse que now. presentar They're harder, eran there's more feos, of pero them, ahora there's son more peores, tests, hay it's más much exámenes, more stressful. hay mucho And there's más a time when estrés. I think Y you es should una be época en donde finding uno out who you debería are. estar You're- intentando descubrir quién you're es really uno. hammered. Y You're really estás hammered into bombardeado shape. y te están moldeando. I wonder sometimes if we don't look En back at our ocasiones own teenage me pregunto years si no and think, "Ugh." nosotros podemos pensar en nuestra propia adolescencia like y that. pensar, "Ah, no me gustó And I eso". wonder, is that the case here? ¿Sí? ¿Sería Can lo I mismo ask aquí? you, as I like Les to voy a do this preguntar everywhere porque I me go, gusta hacerlo en and you todos get lados a different donde results voy, in porque different siempre hay countries. resultados diferentes So en I'd like to diferentes ask países. you, Entonces les Mexicans, quiero preguntar, how mexicanos, many of you here ¿cuántos de felt as ustedes though your creen teenage years que were su great? How many adolescencia of you fue really genial? enjoyed it? ¿Quiénes You realmente put la your hands up. disfrutaron? Levanten la mano. Ah, that's pretty good. Muy bien, That's pretty good. muy bien. Congratulations. Felicidades. Hang on to it. Because I can Mantengan ese promise you recuerdo, that, you porque les know, I prometo think in my country, there que por would lo have been menos a en mi quarter país solo of una that. cuarta parte hubiera I can levantado la go into a mano. room, Puedo 50 entrar people, or just a donde hay couple of 50 hands go up. personas y solo 2 personas really levantan the la mano. exception. Realmente es la People find excepción. it hard, La gente cree que es confusing, difícil, difficult. confuso, They feel as though complicado. their relationships with their Creen parents que were la really relación con los tested. padres It was a se hard puso a time. prueba. Era una época I was difícil. a couple of years ago, I was in Hace Brazil, un par de años estuve en the Brasil, only other sort of Latin American country. pensando en otro país And I latinoamericano, asked y the kids themselves, le pregunté a los chicos, teenagers, 17-year-olds, adolescentes de 17 años, how they were enjoying si estaban being disfrutando teenagers ser in adolescentes. Mexico. And their attitude was, La actitud era, it's not bueno, quite as good as I no thought it was es going to be. tan bueno como esperaba. And I think their parents had told Y yo them, creo que los "Best years padres of les your habían life", dicho, van a ser los mejores you know? años de tu vida. Best years of your life. Van a That ser los used to be the mejores años phrase de in tu vida, England. ¿no? Esa solía You ser la know, frase en best years of your Inglaterra. life. That's Son los history. mejores años de tu vida. Where I Bueno, come eso quedó from. en la historia, It's really not de the donde best years vengo. of your life. Realmente no son los But mejores años de here, tu vida. quite a Pero few of aquí you had a good time. muchos se la And in pasaron bien. Brazil, Y en Brasil they were just beginning to start creo que wondering como why it que se wasn't as much empezaban fun a as it was preguntar supposed to por be. qué no era tan It was as if divertido their como parents had had supuestamente a debía better ser. time Era than como they si had. sus padres And I se lo do hubieran feel pasado that a lot mejor of the que pressures ellos. in modern Y yo creo society que are las presiones de la anti-teenager, sociedad that they bear moderna down. van en contra de los They adolescentes bear down. y School is not very los teenager aplastan. friendly. La escuela no es It amigable becomes para los increasingly adolescentes. Se vuelve muy becomes complicada, increasingly difficult to cada have a vez good más time. difícil. Where am I now? I wrote a few notes for this one. Tengo algunas notas, déjenme ver dónde voy. Now, the reactions that I Y had las reacciones que he from my obtenido book, de mi libro I think you could divide that debate se pueden into two dividir halves. en dos On the mitades. one hand, Por un it lado, was a bit like
it's a dangerous world. Era como, es un mundo It's full of peligroso. bad influences. Está lleno de malas drugs, influencias, bad people, drogas, malas difficulties. personas, dificultades. And we need to protect young people. Y tenemos que proteger a los We need to jóvenes. protect them from the world Tenemos que and protegerlos del allow them mundo into it slowly y permitirles la gradually. entrada lenta y gradualmente. side was Y por no. otro lado estaba el no. We need to empower young Tenemos que people. empoderar a los jóvenes. There are no more secrets. Ya no hay más with the age of secretos the internet and television. en la era del Internet y la You are not going to televisión. be there Ustedes no van a estar when ahí your child decides that cuando they're su gonna hijo experiment with decida drugs, experimentar drogas or have sex, o or tener do any of relaciones those adult sexuales things which are o coming hacer down cosas the de line. adultos. You're not going to be there. Usted They're no going va a to make estar that ahí. decision. Ellos van a tomar esa decisión. And when they do, Y cuando la they tomen, need to know necesitan what they're doing. saber They qué need to be están haciendo. empowered. Necesitan You estar can't- we empoderados. can't protect people No podemos in the proteger a way la that we used gente to. como In a solíamos city like hacerlo. Mexico, En which una ciudad como must be México, one of the biggest cities que in the seguro world. es una de las más grandes del There's such a mundo, lot going on. How can you están pasando make muchas sure that your cosas. child ¿Cómo pueden doesn't come into asegurarse de que contact su with the bits hijo that no you va a don't estar en want to? contacto con lo que ustedes no quieren? I would have to say that Y debo decir the debate took place. Que el debate ocurrió. It was kind of a left-right debate. Era como de izquierda o derecha, Okay. ¿no? It was kind of a tabloid Y era como newspaper de un versus, a periódico sort of amarillista serious contra broadsheet debate. un debate I muy ended up on a serio. lot of radio studios Yo and TV terminé studios arguing en la about it. radio, en los estudios de I think televisión, the, discutiendo esto. the antis, the people who were saying Y this is a los bad anti, thing, los que decían que kids esto who era algo read this malo, could end up taking drugs los niños or que having lean esto sex van a or becoming terminar junkies consumiendo or whatever drogas, it teniendo was. relaciones sexuales, convirtiéndose en drogadictos o lo que fuera. They were very vociferous that it was Decían actually actively dangerous. Muy Despite abiertamente the fact, que as far as I era can peligroso. understand, that a lot of people A had, pesar a de lot que of young people, of course, had seen yo far entiendo que worse muchos on the jóvenes han internet visto cosas and on peores en film and in Internet newspapers y en las as well. películas y en We los kind of periódicos. allow newspapers Como and que factual permitimos que reporting los to have a- periódicos to have a y los bigger sway, don't reportajes we? When it comes reales down to fiction, we tengan kind este of- permiso, we pero en kind of want a bit ficción more, a bit more control. queremos But as I say, a lot que of esté it más was the controlado. tabloid press. Pero mucho de who esto didn't tenía like que the ver book. con la prensa A lot of amarillista. it was A to ellos do no les with that. gustaba I think one of el the most libro. intelligent remarks Y yo creo que actually uno came de from los a young comentarios person, más which inteligentes was, vino de un joven, books don't corrupt, que era, people corrupt, los not libros books. no corrompen, Which I la think gente was, corrompe, no I los think was a very libros. wise thing to Y creo say. que fue algo muy sabio. And here's a really interesting thing. Y aquí okay? podemos You hablar would sobre have algo muy gathered interesante. from the fuss that was made about that De book todo and este ruido subsequent generado por el books, libro y de los libros you would have subsecuentes, gathered uno that, hubiera podido decir that there was a real serious debate que había un debate real, with muy people serio, who dealt with young people entre las in personas que families, trabajaban con jóvenes, in schools, en las familias, in youth en las clubs, escuelas, in en all los the different authorities that clubes deal with young juveniles, people. You would have en todos los really lugares donde hay believed jóvenes. Uno that hubiera there creído was a genuine debate que había un going debate on genuino about how to handle this. sobre cómo manejar esto. Okay? But the strange thing Pero was that, lo extraño and is, fue that out y of all es those years, que después de todos estos I años, never had one yo single nunca complaint. recibí to me una sola personally. queja personalmente. Now that's really strange. Ahora eso es algo muy It's a really extraño, strange thing. muy extraño. And, it isn't as though those people don't exist. Y no es I como si know estas personas they no exist existieran. Yo sé because que I met them existen in porque TV los studios conocí and radio en la studios, radio, and I read en la them talking in televisión newspaper columns. y los leí But they never cuando came to me. publicaban en los And periódicos, I pero truly nunca believe me that buscaron. debate Y was realmente much more creo important to the que este national debate press era más importante para la prensa was to the nacional public. que para el público. Okay? ¿Sí? Much more important to the national Mucho más press. importante para la prensa nacional. And that leads me Y esto me lleva to say a few words about what at hablar home un we call poco gatekeepers. sobre estos cuidadores. Okay? Gatekeepers Estos are cuidadores teachers, son los profesores, parents, los padres, librarians, los bibliotecarios, broadcasters, publishers. la radio, Okay? los editores. I know librarians who have lost Y their yo conozco job bibliotecarios que han perdido because el empleo a child porque un niño has read a book leyó un libro and a parent y un has padre complained about it, se quejó al respecto. and they haven't been backed up by their management. Y la They've administración lost o their la jobs escuela because no of los that. respalda y perdieron su Every empleo por single esto. classroom, Todos los in every salones, single classroom in the en world, todos los salones there en is el at mundo, least hay one child al menos who has one un niño mad parent. que tiene un padre loco.
Okay? ¿Sí? There will always be one. Siempre habrá uno. Okay? And they will take home Y a relatively van a innocent llevar a book. casa un libro relativamente child will take it inocente. home and they'll El flick niño lo through lleva a casa y el and they'll padre see lo that it ojea mentions breasts y ve on que page menciona los 39. senos en la página 39 And they'll come into school and y they'll van a ir a la say, escuela y van a decir, why is my ¿por qué 13-year-old mi hijo de reading 13 pornography? años está leyendo pornografía? Okay? ¿No? You know, breasts. Come ¿Senos? on. Vamos. You know, and Y they will make a big fuss. hacen un gran escándalo. If they write to the press will Y love si it. le escriben a Oh, la it's a great story. prensa lo va a School amar. Es una publishes excelente pornography. historia, ¿no? La escuela You know, publica Gateshead pornografía, High. ¿no? The children are being corrupted by Los staff. niños Librarians los says corrompen breasts are estos great. libros. Los bibliotecarios You know, dicen que los senos son lo it's a máximo, ¿no? crazy thing. Es una locura. When my book won the Cuando Carnegie Medal, mi libro a ganó la notorious, medalla but very Carnegie, popular newspaper in my un country periódico called, muy popular de mi the Daily país Mail llamado The Daily came up to Mail interview me, and he looked me at me and he entrevistó said, y me "You know vio what we're y me gonna dijo, do?" ¿sabes qué vamos a hacer? And I said, yeah. Y yo dije sí. So he asked me some questions. Y me hizo And preguntas the next day there was a y al día picture of me like siguiente that. salió una foto mía así. You know how they do? In No, a ya sort of saben. raving mad mode. Así como And, si estuviera súper enojado. and a librarian had said, Y un bibliotecario había dicho, I could not let my children read this book. yo no dejaría que mis She hijos was- leyeran she was- este libro. If you read the story, she just wouldn't let them near it. Si It was leyeran el just too artículo, dangerous. ella creía que I esto met era that demasiado librarian peligroso y a few finalmente years later, la and she conocí was años después mortified. y estaba She was mortificada mortified because porque her kids were all aged sus hijos tenían 8 años de edad. 8, and it was too old for them. And she was a bit disappointed that they hadn't Y been able to read the winning book. Estaban decepcionados And porque the no Daily pudieron Mail, leer este because libro it was a news ganador. story, they had to find Y someone who tenían que supported them. encontrar a And they couldn't alguien que find a los single apoyara y no librarian encontraron in a that nadie, a presentation. ningún And there were bibliotecario en hundreds esa of them there presentación. who Y agreed había with their cientos ahí point que of view. estaban de So acuerdo they con esta picked on this perspectiva. Entonces, unfortunate person desafortunadamente and le eligieron a ella lied on her account. y I couldn't mintieron let my por ella. children read No this dejaría dreadful que book. mis hijos leyeran este horrible libro. So, very often, we're Con not frecuencia, writing to, we're trying to write around. Intentamos We're trying to escape the escribir gatekeepers. alrededor The de, gatekeepers queremos como themselves evadir a have los gatekeepers cuidadores behind them. y ellos tienen otros cuidadores The detrás de gatekeepers ellos behind them have y otros gatekeepers detrás de ellos behind tienen them. otros cuidadores The detrás final de ellos gatekeeper, I y el really believe that último, somewhere, realmente creo que en algún lado locked into a dungeon cerró en un somewhere back in calabozo 1512, en there's a mad 1512 parent al who sort of padre loco dictates everything, que you know? dictamina And we're todo all lo que hay que afraid. hacer y todos tenemos You know, miedo. your senior management is afraid of the, ¿No? Los the press is afraid of administrativos, the la person who owns the prensa, newspaper, le tienen miedo al dueño del the periódico, headmaster of the school is el afraid of director the de la press, escuela le teme a la the teacher is prensa, afraid of the head- el of the maestro headmaster. le teme al director. If you left it up to 17-year-olds what books si they would read, dejaran que los de 17 años school tomaran la decisión libraries sobre around los the world libros que would look leer, very, very las different. bibliotecas del mundo se verían muy and that is a diferentes. problem in Y esto es un a world where we want problema kids to read. en un mundo en donde queremos que los chicos So, lean. Entonces, So I have a big beef about books for young people being educational. When someone yo says quiero hablar sobre educational to esto me, que then what I actually hear los is libros tienen que ser exams. educativos. Yo me dicen I hear educativo y pienso en tests. exámenes, I hear preparing for pruebas, work. prepararse para el trabajo. Okay, I don't hear culture. No escucho cultura Above all, I don't hear y no escucho entendimiento and empathy. ni empatía. And it is precisely those two Y things that precisamente books can estas do. dos cosas las pueden There lograr is los no libros. other media which No allows hay you otro to enter medio into que other te people's permita heads entrar quite en la as well as mente de that. otra persona, también como un libro. Books don't just take you to Los places libros no solo te llevan a that you've never lugares been to a los que geographically, nunca they has take you ido inside other geográficamente, people's sino que brains, también which te is the most meten en la exotic mente de los demás. and remarkable Y destination in the es el universe. destino más exótico del universo, la mente And humana. this is what books are Y particularly esto good es lo at. que los libros logran muy bien. Books can help you Los libros te understand pueden not ayudar a just entender how other no people solo are, cómo son but los how demás, you sino could también so cómo easily tú have been someone else fácilmente yourself. puedes ser alguien más. The phrase, there but La for the grace frase, of God go I, Están could ahí have been por la written gracia de specifically Dios. for books. Se pudo haber escrito específicamente And during para your los teenage libros. years, Y en la that's the most adolescencia critical time for es all la that to época más begin. crítica That's when we begin para to empezar understand a and to entender empathize
y a generar to see empatía the world around us y a ver el in a mundo a better nuestro way. alrededor de una mejor manera. Today, teenagers, they grow up with Hoy much en more día los knowledge, adolescentes crecen but, con with mucho más less conocimiento, certainty pero con than menos ever. The future is a certeza much que more nunca. uncertain El thing futuro than when es mucho más we were all living in incierto small que cuando villages and nosotros there were vivíamos en certain pueblos specific steps y you cuando could había go through on your way pasos to que adulthood. seguir hacia la The adultez. days when you could send your Los son días and en los que daughter, uno enviaba a sus through a hijos tight and enclosed society into the a una adult world is all sociedad gone. cerrada en la And adultez as I say, ya in this day of the desaparecieron. internet, Y el Internet, como les TV, dije, film, la print, televisión, there aren't any el other cine, there are no los secrets. medios impresos ya no tienen There are no secretos. ceremonies that you go Ya no through. hay ceremonias de Instead, iniciación. we have to En vez de eso, educate in the widest sense. tenemos que The same sort of educar en el education sentido that we más all want amplio, when we read a good el book. tipo de educación que queremos To be nosotros cuando surprised, leemos un to buen be libro, taught new que ways nos of looking at sorprendan, things, que nos to enseñen be nuevas cosas, taken into other nuevas people's maneras de ver minds. las cosas, entrar en la Okay? mente de los demás, To be educated in the widest que nos possible eduquen de la manera más amplia way. To try and posible, make the mind and personality que la mente y la personalidad se aware, despierten, fertile estén más and prepared for the conscientes, future, whatever que it esté was, más whatever it's fértil going y to be. mejor preparada para el But it is futuro, also sea cual true that the sea. more we educate Pero in también that es way, the less cierto control que mientras we más have. educamos así, menos control You can't have tenemos. it both ways. You No can't puede ser de ambas control, maneras. say, do this No and se do puede that, controlar y decir and haz esto y haz expand aquello and free y expandir people at the y same liberar time. a la gente a la vez. But I do believe that the more Pero sí creo young people understand Que and the more they mientras empathize, más los jóvenes entienden I y do generen believe that the future empatía, will be safer for el all of futuro us, será más and, seguro that para it will be todos better for all y of será us. mejor para todos nosotros. Okay. Muy bien. I think that's me. Creo que es todo de mi parte. Yeah, that's Sí. about right. Es Thank todo you. de mi parte. Muchas gracias. Okay, question time. Hora de preguntas. ¿Están los micrófonos listos? Ok. Muchísimas gracias, Melvin, por hablarnos con tanta convicción, tanta empatía para los jóvenes lectores. Tenemos unos minutos para preguntas. Gracias, felicidades. Mi pregunta ahorita es, Oh, hi. hello. Yo ahorita estoy trabajando con adolescentes en cuanto a escribir. La vez pasada me llegó un adolescente que ya había escrito su libro, solo que a ellos les cuesta compartir lo que leen. ¿Cómo motivar a un adolescente que lee y que comparta, pues que realmente le dé vida a eso que él escribió? Porque yo les decía a ellos, hay muchos adultos que escriben para adolescentes, pero un adolescente que escriba para otro adolescente hay pocos. Gracias. There are very few of them. Sí, sí, hay muy pocos de ellos. Possibly the greatest example is Puede Anne ser Frank. que el mayor ejemplo sea Ana Frank. So it can be done. Se puede hacer, But I think I'd say two things. pero debo decir dos cosas. The first one is I El started primero wanting to write Es que yo empecé queriendo escribir when I was about 18. cuando tenía como 18 años. Seriously, at that age, En serio, a esa I edad. thought, okay, this Pensé, isn't just a pipe sí, dream, this is an ambition. esto no es un sueño, es I'm una going to try ambición. and do this. Voy a intentar hacer I esto. didn't get anything published till I was Y no 35. publiqué nada sino hasta los 35. So that's a long Entonces, time, fue mucho tiempo, huh? ¿no? And I always tell young people Y siempre le that, digo a los jóvenes this is the first creative act. que el primer is acto yourself. creativo es uno mismo. You have the ability. Uno tiene You la can't change your capacidad. past, No you puedes can't cambiar change tu the people around pasado, you, no perhaps, puedes cambiar a la but you gente a can tu make decisions alrededor, about a lo your own mejor, life, and in a pero sí puedes sense, tomar if you decisiones want to sobre be, tu vida. an Y de artist cierta of any manera, si sort, quieres ser un artista de cualquier you need to tipo, decide who debes you are decidir and quién what you are, eres, as well as to qué practice your eres writing. y So for practicar tu most of us, escritura. it's a long road. Para la mayoría de nosotros es un It's a camino hard largo. thing to do. Es algo difícil de I hacer. do always Entonces, emphasize siempre that, enfatizo you know, there's a story about que hay una historia 1,000 hours. I don't know if you've sobre come across 1000 this. horas, no sé si I la think someone conocen. originally did some Creo work que into alguien what is the link between all trabajó concert en el pianists. vínculo And it wasn't
their Y education no or their era parents. la They'd all educación de los practiced for padres, 1,000 hours. sino que todos 10,000 practicaban 1000 hours, horas. sorry. No, 10,000 10,000 horas, perdón, eran okay? 10,000 horas. Practicaban And, 10,000 of horas. course, with Hay que writing, practicar reading 10,000 counts horas. as well. Y bueno, en la escritura So that's también a cuenta help. leer, ¿eh? But Eso it's a ayuda. long road, Pero okay? es And un I think camino it's fair largo. to say that. Y creo que vale la pena decir So esto. that's the first thing. It would be En primer lugar, It esto. would be foolish Y to pretend sería to una people tontería that you can sit down and do it. Decirle a la gente, te And puedes so sentar y that's hacerlo. simply part of being honest Es parte de ser with honesto teenagers con los and being frank with adolescentes. them. As Y for ser encouraging people to honestos. share, now that's difficult for adults Y as bueno, well. estamos motivando a la gente a compartir, ¿no? Y esto también es difícil Reading para los adultos. clubs are Los very grupos de good, and lectura writing son muy clubs are buenos very y good. los grupos de escritura también. There are also something that wasn't available when I was young, Algo which que are no estaba websites disponible where you cuando can yo era post your joven work. eran los sitios de And internet people para would come in and publicar make su trabajo, comments, donde la and you gente can- puede you can entrar judge y how well you do comentar then. y juzgar si lo hiciste bien. Writing groups Pero are- los are grupos de perhaps the best escritura one. probablemente And sean very los often mejores. at home, Y con they're in frecuencia local en libraries, casas se encuentran en las so bibliotecas, often, por ejemplo, en Inglaterra. These kind of creative activities, Es en around donde se lleva a cabo esta the written actividad word happen in creativa. libraries. Alrededor de la palabra escrita, casi todo ocurre en las that's- bibliotecas. that's a good way to do it. In a Es class, un you'll buen only- in a inicio. classroom, you'll En only un get salón one de or two clases people who are keen solo on habrá writing, so it's uno o important to dos get que them les together. interese escribir. Entonces Once you es start meeting importante other juntarlos, writers, porque ya que conoces then- a otros then it's escritores, easier to open up. es más fácil abrirte. Workshops, Talleres, getting authors into the classroom. llevar autores is al salón de another good way of clases doing it, which is es done otra a lot buena now. manera para hacerlo. So all these Lo hacemos things- mucho en Inglaterra. all these Estas things cosas, help. todo esto ayuda. Otra Thank you. pregunta. Thank you for your question. Atrás. En la parte de arriba. Arriba. Hi, there. Up. Hi. There's some TV series. La pregunta en español, por ok. favor. Hay una serie inglesa que se llama Skins. Yo creo que tú la conoces muy bien. Tuvo muchas temporadas, fue muy popular. A mí me parece un motor importante para muchas personas, sobre todo para adolescentes, para tener un tipo de foro en el que pueden expresar cosas que en realidad están sucediendo en sus vidas y que no todo el mundo se atreve a hablar, sobre todo los adultos. A mí me gustaría ahí está otra vez. A mí me gustaría saber qué opinas tú acerca de esta serie de televisión que tuvo un gran impacto en Inglaterra y que si es posible o si lo ves conveniente que se proyectara en otros lugares como en otros países, por ejemplo, para motivar así esa apertura, esa honestidad que se espera Sure. para los adolescentes. Gracias. Okay, sure. Yes, Skins was great. Skins fue genial. I had in the recent past before En Skins published, el pasado reciente yo había publicado un libro que se llama Doing It, que trata sobre jóvenes y la sexualidad. a lot of stick for that one. Y me criticaron mucho In England that por people esto. have the most fear about its En sex. Inglaterra la gente le tiene mucho And miedo Channel 4, al which sexo broadcast y Skins, was Channel very 4, interested que in doing it. transmitió Doing it went across to Skins, estaba America, muy where interesado, they pero made luego se fueron a much Estados worse Unidos, show en called donde Life as We Know It. estaba Life as We Know It, que es un programa mucho peor, y me dio pena no venderlo en mi propio país en realidad, pero Covered Skins similar grounds. tiene un terreno similar, de cierta manera, y me dio mucho gusto verla. Showed that times had changed. Mostraba que los tiempos han cambiado en Inglaterra. Cuando Junk se publicó, nunca hubieran hecho eso, ¿no? Había como en Inglaterra estos límites. Solamente podías decir ciertas malas palabras antes de las 7 de la noche. Para las 9 podías decir otra cosa, pero si querías decir malas palabras tenías que esperar hasta que fueran las 11 de la noche. Y por eso era muy difícil transmitir contenido para adolescentes, porque supuestamente ya debían estar dormidos a las 11 de la noche. Por supuesto que no, pero Channel 4, este canal, lo transmitió a las 11 de la noche, muy valientemente, cuando les dieron permiso y estaba dirigido a los adolescentes. Y los adolescentes lo adoraban. Fue un programa excelente. Y decía que bueno, está bien, ya sabes, estar
fascinado por el sexo y también decía, bueno, está bien ver material en donde la gente se comporta mal, así como se comportan los adolescentes, y no necesariamente se van a corromper. Entonces fue un hito muy importante en la televisión británica. Lo desafortunado fue que realmente no se le ha dado seguimiento en Inglaterra. En Inglaterra, poco después, me pidieron que ayudara a desarrollar un programa para este mismo canal, pero ellos reciben un poco de dinero de la BBC y del gobierno, y la BBC tenía que decidir porque les estaban cortando el presupuesto y decidieron no desarrollar material para adolescentes. Entonces la BBC nunca ha hecho nada para adolescentes en los últimos 5 años. Dijeron que solamente iba a ser para el Canal 4, y el Canal 4 sí ha desarrollado algo, pero no mucho. Entonces realmente no creo que se le haya dado seguimiento a Skins, pero sigue siendo difícil transmitir contenido dedicado para los adolescentes en televisión, pero sí tuvo un gran impacto. Tuvo una gran recepción y fue un buen programa. Por algunas temporadas fue bueno. Al final, cuando yo le preguntaba a los adolescentes su opinión, decían, es una oportunidad para que los hombres de edad mediana atraigan a las adolescentes. Pero bueno, al final como que se perdió, pero fue un muy buen programa y fue algo fantástico en su momento. ¿Otra pregunta? One more question. Buenos días. ¿Nos podría comentar más o menos el proceso creativo que tiene sobre Billy Elliot y algunas de sus obras? Gracias. Okay. Okay, I have to disillusion you slightly about Billy Elliot. Okay, I'm afraid Me temo I didn't write the script. que yo no escribí el guión. Okay, so sorry. Entonces, This perdón, always happens, esto siempre everyone knows the pasa. film and they think I wrote Todos the script. conocen I la didn't. película y creen que yo escribí el guión. No, yo no lo escribí. A publisher, Barry Un Cunningham, editor, Barry who's the publisher Cunningham, of a book called The Chicken que es House, editor del libro was Chicken actually the man House, who discovered fue J.K. quien Rowling. descubrió a Barry vino J.K. a Rowling. visitarnos el año pasado. Barry came over last year. Sorry? Barry came over last year. Oh, Barry came over last Ah, year. Barry vino el año He's pasado. very Muy bien. interesting because Él es muy he interesante discovered porque él J.K. descubrió Rowling a for J.K. Bloomsbury Rowling Publishing House. para Bloomsbury, And then suddenly la he had editorial, his own publishing y de house. pronto él tenía su propia editorial. How did that happen? ¿Cómo And pasó when I esto? said to him, Y how did that happen, Barry? Did she Cuando pay le for dije, it? bueno, ¿cómo pasó? And ¿Ella he te said, la "I'm not pagó?" allowed to talk to Y you. dijo, no puedo hablar sobre eso. Make up your own mind. Anyway, very Crean lo que enterprising quieran, pero guy, bueno, Barry. He got the una novel persona identity muy rights. empresarial, entonces él Okay. obtuvo los derechos para So I crear la can certainly novela talk to you a de little bit Billy about that Elliot. Entonces particular les puedo one, hablar sobre because, eso porque I was really interested because Realmente me you know interesó. it's very common to go to novel from film. es muy común sorry, hacer una yes, from novel película to de film. una novela. But nobody ever Pero seems to go from film parece to que novel. nadie quiere ir Which de is película weird a when you novela. consider how Y es algo many great raro films there cuando uno considera que hay muchas and películas it muy appealed to me buenas. because- Y me interesó Literature porque tends to la be, literatura particularly young people's literature, that there are more girls para reading jóvenes normalmente está escrita para chicas más que para chicos, y es difícil entrarle a los boys. It's chicos. always a continual issue at home. Siempre hay un problema en Inglaterra para hacer que los chicos lean, y Billy Elliot trata sobre los chicos y los hombres. Billy Billy is a boy, obviously. es un chico, obvio. His best friend Su mejor is gay. amigo es So gay, there's sexual issues going on. entonces hay Billy asuntos sexuales. must be gay. Billy podría ser gay, no estamos seguros. Okay, and the key Y la clave o el catalizador del personaje es el padre de Billy. El padre, is that book is set during the ese miners' libro strike in our country, está en which una is a huelga very male en nuestro país, industrial society. en donde había una sociedad industrial muy machista, y el rol de los hombres era deportes, trabajo, llevar dinero a casa, y el padre de Billy estaba en huelga, entonces He wasn't able to bring home no podía bacon. llevar tocino a la casa, como decimos en Inglaterra, o llevar la comida a la casa. Y esto es muy interesante. No sé cuántos de ustedes vieron la película, pero ¿alguien se acuerda de qué le pasa a la madre de Billy?
She's not there, right? No está ahí, ¿verdad? Okay, I haven't got my English talking lady in, but No tengo mi voz en inglés, she dies of pero cancer. muere de cáncer. There's an early shot of her grave. Hay So una imagen de su lápida. El padre de Billy, grieving. en realidad, está en duelo. And that's really important. Y esto es muy Really importante, important because he's a real man. porque es un verdadero hombre, es un luchador, está en la huelga, pertenece al sindicato y de cierta manera también tiene que aprender a ser madre para sus hijos y no tiene idea de cómo hacerlo. Y eventualmente, en el libro, piensa, ¿qué hubiera hecho ella? Y es algo muy conmovedor. Yo igual me siento conmovido. Y lo que ella hubiera dicho es, déjalo bailar si quiere hacer eso. No seas un idiota. Y finalmente aprende esto. Este fue mi proceso en el libro, pensar en cómo funciona, qué está pasando y darme cuenta de que hay algo que uno puede sacar en el libro que no necesariamente se puede presentar en la película, que es el papel de la madre, porque en los libros hay una voz interna. Las películas están en el presente, aun cuando tengas un flashback. Cuando vas al pasado, es como un pasado en el presente, por decirlo de alguna manera. Pero un libro puede hablar sobre el pasado y puede moverse sin límites entre el pasado y el presente. Y podemos ver qué piensa Billy de su madre y cómo la extraña. Y ella está ahí todo el tiempo, pero como que se pierde en la película. Y sobre todo cuando su padre piensa en ella. Esto fue sobre el trabajo de Billy Elliot, pero debo decir que cuando uno va de la película, como la película está en el presente, y como todos suponemos lo que la gente piensa y sienta, siempre cabe el miedo de que cuando uno entra en el personaje todo se va a despedazar, pero no, aquí todos los personajes se mantuvieron. Solo tuve dificultad cuando se rompe la huelga. Y bueno, yo realmente no creía. Fue muy bueno dramáticamente porque fue un momento dramático, pero yo no lo creía. Y sí le envié un correo a Lee Hall, que conocía y que fue el verdadero escritor del guión de Billy Elliot. Y le dije, bueno, ¿qué pasa? Y dice, bueno, Lee era un verdadero marxista. Realmente seguía la teoría marxista. Y yo decía, no, fue un momento de falsa conciencia cuando estaba haciendo algo malo. Pero bueno, funcionó muy bien en la película. ¿Respondí a su pregunta? Gracias. Yo sé que hay más preguntas, I know there are many. pero también hay que dejar espacio para que puedan comer y seguir en la tarde. Melvin va a estar acá si le quieren hacer más preguntas. Hay colibríes bilingües, los voluntarios, que aprovecho la oportunidad de agradecer todo el apoyo que nos brindan estos días. Nos volvemos a ver a las 2:45 con Leonard Marcus, que viene de Nueva York, que nos va a hablar sobre los orígenes y los procesos del libro álbum. No hay mayor experto en el libro ilustrado que Leonard Marcus. Nos vemos en un poquito más de una hora. Muchas gracias.